Un feliz sábado para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde y les colme de sus más preciosas bondades y misericordias. Saludos para aquellos que nos miran por las redes sociales, aquellos que nos miran por la UMTV, por la televisión, por el Facebook y todos estos medios. De manera muy especial, saludos y cariños para aquellos que nos están viendo desde sus camas de enfermedad. Que el Señor les acompañe y que su gracia, su bondad y su misericordia les cobijen en este momento. Se ha escogido para los próximos viernes, desde hace una semana, una serie de tópicos que tienen que ver con la forma como en el pasado se ha ejercido estas palabras para llegar a ser poderosos en las Escrituras. Y en esta noche vamos a tomar unos minutos para correr una cortina y asomarnos atrás en el tiempo para ver cómo era que en ese pueblo llamado los valdenses, un pueblo que existió más o menos entre el siglo XIII y el siglo XVII, cómo es que en ese pueblo se manejaba la escritura, cómo era que se manejaba la formación pastoral entre ellos, cómo era que se formaban los pastores, y de esa forma hemos abordado para esta noche, formación pastoral valdense. Este es el pueblo de Montepelice, es un pueblito en el norte de Italia, en los valles valdenses. Aquí estamos hacia finales del mes de marzo del año 2012. Se supone que el invierno estaba terminando, pero hacía 8 grados bajo cero y hubo momentos en que anduvimos con la nieve hasta las rodillas. Eso me dio a mí una idea para entender algunas cosas de las cuales vamos a hablar luego a continuación. Los valdenses se originaron, como dije hace un momento, en torno al año 1270, a raíz del encuentro que tuvo un hombre de negocios llamado Pedro Baldo o Pedro Badó, el encuentro que él tuvo con la Escritura. Al encontrarse él con la Escritura, decidió que era la Escritura o era nada. Y a partir de ese momento, Pedro Badó decidió que él iba no solamente a leer la Biblia, sino que iba a buscar la manera de vivirla a la letra. Leer la Biblia y vivirla a la letra, de manera literal, de manera un poco ruda, diríamos nosotros hoy en día. Y él tomó una decisión personal, vendió todo lo que tenía, le dio parte de eso a su familia para asegurar el presente y el futuro de su familia, y lo demás se lo entregó a los pobres, y se dedicó a 2 tareas el resto de sus días. Se dedicó a mendigar y a predicar el Evangelio. 2 tareas, mendigar y predicar el Evangelio. Pronto, otras personas, viendo el poder del testimonio de este caballero, empezaron a seguirle, y empezó a aglutinarse un público en torno a este personaje, y haciendo exactamente lo mismo, vendiendo todo lo que se tenía, dando una parte a la familia para asegurarles su presente y su futuro, el resto a los pobres, y dedicarse entonces a mendigar y a predicar la palabra. Evidentemente, para predicar la palabra había que estudiarla, así que buena parte de su existencia la dedicaban al estudio de la Biblia y a la oración. ¿Cómo era la educación de los predicadores en medio de este pueblo? Una vez que un grupo de gente empezó a aglutinarse en torno a Pedro Badó, pronto la gente los conoció inicialmente como los pobres de Lyon. Lyon era el pueblo del cual era nativo Pedro Badó, un pueblo del área gala, lo que hoy en día es Francia, y se les llamaba de esa manera, los pobres de Lyon. Pero a medida que el tiempo fue pasando y la comunidad fue creciendo, más o menos para mediados del siglo XIV, siglo XIII, XIV, se vio la necesidad de que hubiese una división interna entre los pobres de Lyon.
y surgió entonces esa división entre los hermanos y los predicadores. Inicialmente se les llamaba predicadores, se les llamaba hombres fieles, y más tarde, hacia finales del siglo XIV, siglo XV, se les dio el nombre de barbas. Barbas. No se sabe exactamente de dónde viene esa palabra y qué significa exactamente, pero se les llamaba de esa manera para evitar llamarles padres y cosas por el estilo, que era la forma como se llamaba en ese entonces a los sacerdotes. Y todas estas personas se dedicaban precisamente a eso. Así que a partir de ese momento los barbas se dedicaron a estudiar la Escritura, a orar y a predicar. No tenían nada, aunque lo tenían todo. No tenían posesiones, pero por puño y letra de uno de ellos sabemos que no les faltaba nada. No les faltaba vestido, no les faltaba alimento, no les faltaba dónde morar, pero a la hora de la verdad no tenían nada porque vivían en el camino. Vivían en el camino. Ya para el siglo XIV, los pobres de León, o los valdenses, como se les conocía en ese entonces, tuvieron que moverse hacia el este y hacia el oriente, y algunos se fueron hacia la zona de lo que hoy en día es Suiza, y aprendieron a hablar el alemán y algunos dialectos similares al alemán, y otros se movieron hacia el este y se confirmaron con el francés. Así que empezó la formación formal de los barbas. Era un proceso de unos 3 a 4 años de prueba. Eran recomendados por la comunidad y inicialmente eran hombres humildes que se dedicaban a la siembra y al cultivo, y cuando llegaban a la escuela de los barbas, que ya se las vamos a mostrar reconstruida, no sabían ni leer ni escribir, así que lo primero que había que hacer era enseñarles a leer y a escribir. Se les enseñaba a leer y a escribir en latín y en su lengua nativa, para que manejaran entonces 2 lenguas, manejaban el latín y la lengua vernácula. Ese era el primer paso, enseñarles a leer y a escribir latín y la lengua local. Después de esto, después que se lograba que estos hombres aprendieran a leer y a escribir en latín y en su lengua vernácula, y mientras los mantenían bajo estricta observación, se dedicaban a esto. Debían aprender de memoria el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan. De memoria, sin gaguear, sin equivocarse, completito, de comienzo a fin, Mateo y Juan. Y el relato de uno de ellos dice que debían aprender las epístolas, y a Pablo no sabemos si se refiere a las epístolas generales y las epístolas de Pablo, o las epístolas generales, las epístolas en general y especialmente los escritos de Pablo. Lo cierto es que manejaban estos textos de memoria, pero también debían aprender a traducirlos del latín a su lengua nativa, para cargar textos de esos que ellos cargaban en esas bolsitas dentro de la ropa, de donde se originó la palabra que utilizamos hoy en día, colporteur. Mi francés no es bueno, pero de ahí se origina la palabra castellana que tenemos hoy en día, colportar. Así que cuando usted vaya la próxima vez a colportar, acuérdese, estos señores iniciaron e inventaron la tarea, la labor. Estos señores hicieron esa tarea. Bien, esta es la escuela reconstruida. Fue reconstruida a finales del siglo XX, pero fue reconstruida tratando de respetar las características de ese entonces. Repito, estamos a finales de marzo, pero estamos a 8 grados bajo cero, con nieve a las rodillas en ese momento, en ese lugar. Eso nos recuerda que los inviernos en el norte de Italia y en Francia y Alemania usualmente son inviernos brutales. Bien, mientras se educaban, esa educación que duraba de 3 a 4 años de paso, la educación formal se hacía solamente en tiempo de invierno, y durante ese tiempo no podían prender fuego.
Eran gente que estaban bajo persecución y estaban siendo buscados constantemente, así que no podían prender fuego. Lo que se iba a comer, había que comerlo sin tener que cocinarlo. Y si no podían prender fuego, entonces no podían prender fuego para calentarse. ¿Cómo se calentaban? Usaban los pocos abrigos que tuviesen y había que calentarse con los animales. Había que dormir con la vaca, había que dormir con el burro, había que dormir con los animalitos para calentarse con ellos porque no podían prender fuego. Prender fuego era decirles, aquí estoy, vengan, quémenme. A los barbas, las leyes canónicas de ese entonces, las leyes romanas establecían que el barba no solamente era un hereje, sino que era un fabricante de herejes. Así que para el barba no había la posibilidad de arrepentirse, de retractarse. El barba hipotéticamente debía ser castigado con prisión de por vida, cosa que usualmente no se la daban, o debía ser entregado a las llamas. Así que usualmente, con mucha frecuencia, los barbas terminaban en las llamas. Cuando el estudiante se despedía de la familia, se despedía de manera definitiva, porque probablemente no los iba a volver a ver más nunca. Era difícil que un barba llegase a edad avanzada, aunque el que entrenaba a los barbas era un barba de edad avanzada. Así que era muy, muy difícil que uno de ellos llegase a edad avanzada. Usualmente iba a morir en el camino, usualmente iba a ser quemado en algún momento. Pues bien, mientras se educaban en el invierno, en el resto del tiempo se dedicaban a trabajo agrícola porque estaban bajo observación. Antes de terminar la educación no podían ir a servicio activo porque estaban bajo observación. La congregación tenía que certificar que una vez que ese hombre saliera al campo misionero, fuese a toda prueba. Así que lo mantenían bajo observación todo el tiempo. Ellos eran enseñados a tener sesiones de oración diarias y constantes. Después y antes de cada comida, repito, después y antes de cada comida, ellos tenían sesiones de oración de unos 15 minutos por lo menos, antes y después de cada comida. Así que estamos hablando por allí de 6 sesiones de oración diaria. Antes de predicar y después de predicar también había sesiones de oración de por lo menos 15 minutos. Cuando iban a predicar, iban de 2 en 2 también. Y como iban de 2 en 2, al parecer predicaban los dos, pero primero debía predicar el mayor en edad y después predicaba el más joven. Tenían reuniones anuales allí en ese lugar que hemos mostrado. Aunque, como les digo, vivían todo el tiempo en el camino, tenían un lugar donde estaban radicados, pero debían mudarse una vez cada 2 años. No podían pasar más de 2 años en un mismo sitio porque los podían ubicar. Y si los ubicaban, había que mudarse más rápido. Por eso no podían tener nada propio, aunque lo tenían todo, no les faltaba nada. Bien interesante ese detalle. Aquí estamos viendo el saloncito por dentro. Usualmente eran 10 o 12 alumnos, unos 14, no eran grupos grandes. Allí tienen al pastor Leito sentado debajo del letrero que dice que ese salón es la reconstrucción del Salón de los Barbas. Aquí lo vemos nuevamente. Esa piedra, esa mesa de piedra fue utilizada durante la Edad Media por los barbas y se perdió en un momento dado. Después apareció, pero la persona que la encontró no la quiso soltar, así que los valdenses tuvieron que comprarla de nuevo. Tuvieron que conseguir donaciones en el extranjero y juntar unos 10 o un poco más de miles de dólares para comprar de nuevo la piedra que utilizaron los barbas. Aquí tenemos otra perspectiva y aquí tenemos una idea del frío que había en ese lugar en ese momento. Bien, hemos mencionado que no había oportunidad de retractarse para el barba. Para cualquiera de los otros pobres de León, para cualquiera otro de los valdenses, había posibilidad de retractarse, pero no para los barbas. El barba le esperaba la hoguera.
la legislación imperante decía que podía dársele también prisión vitalicia, pero usualmente eso no sucedía. Usualmente el barba terminaba en la hoguera. Tenemos en los registros antiguos nombres de por lo menos 116 de ellos. De algunos tenemos solamente los seudónimos, de algunos tenemos sus nombres reales, de otros tenemos solamente que le decían el barba de tal lugar, el barba de tal sitio. Así que no tenemos exactamente los nombres de todos y cada uno de ellos, pero sabemos por lo menos de 116. Aquí vamos caminando hacia una cueva que hay en la zona. En esta cueva ellos se escondieron más de una vez, pero en una ocasión que se escondieron, muchos de ellos los encontraron y les prendieron fuego a la entrada y adentro se asfixiaron todos con el humo del fuego. Cientos de ellos murieron allí en esa cueva. Aquí tenemos dos facsímiles de esas Biblias de los valdenses, probablemente copiadas a mano y decoradas a mano, traducidas desde el latín hasta las lenguas vernáculas que ellos utilizaban en ese entonces. Pero podemos notar dos cosas muy importantes en lo que hemos dicho. Número uno, el que formaba a los pastores entre los valdenses era una persona de experiencia comprobada, era una persona de edad avanzada, era una persona de experiencia comprobada, era una persona que se había gastado todo en el servicio al Señor. Y aquellos que eran entregados por la escuela de los barbas al campo eran personas que habían demostrado la fidelidad a la palabra, personas que vivían una disciplina cuidadosa, una disciplina de estudio de la palabra, una disciplina de oración, una disciplina de entrega. Los barbas vivían en el camino y en aquel entonces se caminaba era a pie. Algunos de ellos caminaban por días y semanas para llegar hasta las congregaciones que debían atender. Desde allí, desde los valles del norte de Italia, se movían hacia la derecha para atender las congregaciones francesas y se movían hacia la izquierda por semanas, cientos de kilómetros a pie para atender las congregaciones de habla alemana. Se sabe que algunos de ellos llegaban a caminar hasta 40 kilómetros diarios, dado la experiencia y el entrenamiento que lograban. Llegaban a caminar, repito, hasta 40 kilómetros diarios. Interesante. Y una vez que llegaban, era a predicar. Predicar, visitar y para atrás, a regresar a casa y después ir a otro lugar, a seguir orando, a seguir estudiando, a seguir copiando las escrituras y a seguir rogando que en el próximo viaje no lo encontrase la hoguera. Dios nos bendiga y nos permita que la próxima vez que usted salga a colportar, recuerde estas personas. Dios nos bendiga y permita que cada vez que ustedes entren de nuevo a un salón de teología, recuerden a estas personas. Que Dios permita que todos y cada uno de nosotros, cada vez que leamos nuestra Biblia y disfrutemos la libertad de adorar en libertad, podamos recordar estas personas que entregaron sus cuerpos a las llamas para que nosotros hoy en día podamos tener el privilegio y la libertad de poder adorar y servir al Señor en plena libertad. Dios les bendiga.